Hola, hola, un vídeo más en el canal. Estáis en el canal Treballem la Terra, Trabajamos la Tierra, We Work the Land. Soy Josep y hoy vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a mostrar que existe una vena de agua debajo de la masía. Sabéis que estaba haciendo una prospección, si habéis seguido anteriores vídeos del lugar, porque aparecieron restos de cerámica, aparecieron munición de la guerra civil antigua, ¿no? de la guerra civil española, que en este caso aquí en esta zona, que es la ribera del Ebro, fue escenario con muchísimas muertes de la guerra civil. Lo pueden repasar en historia y han aparecido pues una cantidad de munición, digamos, numerosa, sobre todo vainas y proyectiles ya completamente deteriorados, y restos de cerámica de diferentes épocas, pero hablando de épocas más cercanas a nuestra era, ¿no? De siglos anteriores, 200 años, 100 años, todo lo más. No es un yacimiento arqueológico, ni para nada, ni aparecieron huesos, ni nada, son solamente remarcar y decir que solo aparecieron restos de cerámica más de 100 años atrás, bien, 150 años, 200 como mucho, y también pues restos de munición de la guerra civil. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo de hoy. Hoy vamos a ver que existe una vena de agua debajo de la masía que pasa por mitad de la masía y sigue un recorrido. No es bueno tener agua debajo de las casas, no es bueno dormir debajo de, o sea, encima de venas de agua, de corrientes de agua. Son, digamos, geopáticas, son lugares donde pasa el agua subterránea, donde no se puede estar. Encima no se puede dormir, no se puede, digamos, permanecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos afecta a nuestra salud. Bien, entonces todas las venas de agua, todos los cruces de líneas Harman, todas las zonas, digamos, geopáticas, no es bueno permanecer en ellas, ni mucho menos dormir y descansar encima de líneas de cruces telúricos ni corrientes de agua. Bien, con lo cual ubicarlo en la masía encima de una vena de agua mal hecho, cosa que puede perjudicar la salud si permanecemos mucho tiempo dentro. Si se permanece poco rato no pasa nada, pero se incrementa esa posibilidad y ese riesgo si se permanecen horas, días, más y más y más así. Entonces sí que, digamos, a mediano o largo plazo perjudica nuestra salud. Bien, ¿cómo evitar eso? Pues no construir encima de cruces telúricos, en zonas de estancia o bien en venas de agua, sino que evitar estos tramos, evitar esta zona. Os voy a decir que esta vena de agua me ha sorprendido porque tiene poca profundidad. Y bueno, vamos a ver ahora cómo es esta vena, vamos a definirla un poco, vamos, con la varilla de Zaurí, de cobre, y vamos a definir la situación y la orientación del agua, el origen, y vamos a mirar una serie de parámetros que podemos medir como zauríes con nuestras varillas u otros elementos como los péndulos u otras opciones que existen, bien, como las ramas de olivo u otros tipos de ramas en bifurcación de otros tipos de árboles. Y sin más, vamos a hacer el análisis. Aquí es la zona que he estado prospectando y justo pues se me ocurrió hacer pues una prospección de agua y efectivamente hay una vena de agua. No es muy ancha, pero tiene su caudal y vamos a analizar, vamos a ver. Vamos a concentrarnos, siempre que vamos a buscar un objetivo pensamos en él. En este caso buscamos una corriente de agua, una vena de agua, no agua estancada, sino una corriente de agua. Vamos a ver. Bien, aquí veremos cómo entramos en la corriente. ¿Ve? Aquí entramos, estamos aquí, ahora estamos encima de la corriente del agua, nos lo marca la varilla, se cruza en el pecho.
Si saliéramos, la varilla vuelve otra vez en posición frontal. Si entramos en la vena de agua sin caerse, bien, se cruza. Si vamos hacia atrás para medir la anchura aproximada, vamos 1 metro, 2 metros, 2 metros. Es una vena de 2 metros, bien, de 2 metros de anchura. Ahora vamos a ver lo siguiente, el origen del agua. Origen del agua, bien, sabemos que viene en esta dirección, dirección de la corriente, nos marca la varilla, sabemos que va en dirección sur, bien. Entonces, origen del agua, le preguntamos otra vez, la varilla se mueve automáticamente a cada orden que le damos. Nos marca, va calibrando, nos marca el origen. En dirección norte, dirección de la corriente, le preguntamos otra vez y la varilla es automática, esta funciona con el subconsciente, conecta con la energía que se llama radiestesia y nos lleva a ubicar lo que es la dirección de la corriente de agua. Ahora vamos a ver otro parámetro más, vamos a ver la profundidad, que es muy poca. Creí que estaba más hondo, pero no, tiene pocos metros hasta el agua. Vamos a averiguarlo y le vamos a centrarnos en este objetivo ahora de los metros de profundidad. Y empezaremos a contar. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros, 10 metros, 11 metros, 12 metros, 13 metros. Solo 13 metros de profundidad tendríamos una vena de agua de 2 metros de anchura. Ya tenemos más datos. Tenemos 2 metros de anchura, tenemos la dirección norte-sur, bien, de la corriente, hacia dónde va. Tenemos también la profundidad y ahora vamos a averiguar otro parámetro más. Vamos a averiguar qué caudal lleva esta agua aproximado. Saben que el caudal fluctúa, nunca es el mismo. El caudal puede fluctuar de más a menos, en función de la hora, en función de si ha llovido, en función de muchos factores que influyen a la hora de calibrar un caudal. En este caso y en este preciso instante vamos a ver qué caudal lleva esta vena de agua. Vamos a averiguarlo con la varilla también y le vamos a centrarnos en este objetivo y le vamos a preguntar. Caudal de agua que lleva la vena. Vamos a verlo. Por hora. ¿Qué podríamos extraer por hora? 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. 450 litros. Es una vena floja, no es mucha agua, pero la suficiente para, si tuviéramos aquí un jardín, pues para poder ir regando. Sí nos daría 450 litros la hora, nos daría para regar todo un buen jardín. No es mucho, va a fluctuar, si lo miráramos en otra hora correspondería a otra cantidad de litros. Y todo esto lo hacemos gracias a la conexión, a la energía y a la varilla de Zaurí. Todos ustedes, mayor o menor medida, como he dicho anteriores veces, tienen conexión. Pruébenlo, hagan pruebas, trabajen con ello. Y llegarán a sorprenderse de lo que pueden llegar a encontrar. Bien, no solo esto, sino que hay gente pues que busca minerales, como tantas veces os he dicho en anteriores vídeos, gente que busca pues otros objetivos diferentes, ¿no?, al agua. En mi caso pues es el agua. Bien, es una afición que tengo, no es mi trabajo, pero sí es una afición y sí que trabajo en algunas ocasiones con ella y bueno, pues se aprende muchísimo y si se trabaja mucho se llegan a objetivos que les va a sorprender. Les digo que es increíble lo que se puede llegar a hacer y encontrar. Bueno, ya tenemos más datos. Sabemos que en esta antigua masía de muchísimos años atrás, que en su día la construyeron ubicada encima de una vena de agua. Mal hecho. ¿Por qué? Porque
construir encima de venas de agua hemos dicho que perjudica seriamente la salud a largo plazo, no a corto plazo, no de hoy para mañana, sino gradualmente se va deteriorando. Estrés, malestar, otros síntomas que pueden llevarnos a insomnio u otras posibilidades que hay de enfermar. Entonces, tenerlo muy en cuenta esto, a la hora de construir, a la hora de ubicar una cama. Nunca encima de una vena de agua, nunca en cruces de líneas telúricas, líneas Harman. Y bueno, pues sería hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que practiquen mucho, que lo intenten, que hagan prospecciones y sobre todo que se suscriban al canal, que es completamente gratuito, y iréis viendo pues temática de radiestesia, temática de proyectos que voy haciendo aquí en la finca, otras salidas, excursiones y demás. Así que bueno, que os animéis a suscribiros, que es gratuito, le dais a la campanita para recibir cada vídeo que voy publicando. Hasta la próxima, un abrazo.